Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos un día más a nuestra sección de vídeos Que tu alimento sea tu medicina. Hoy quiero hablarte sobre qué es la depresión y tal vez hacerte llegar algunos consejos para prevenirla o entender un poco mejor qué, qué es lo que te pasa, qué te está pasando y por qué. Y así poner manos a la obra para dejarla atrás. Recordarte, simplemente lo fundamental que es la alimentación en este tipo de patologías, aunque no lo creas. Y si quieres o necesitas aprender más, como siempre te digo, tienes una masterclass aquí en esta web que ves aquí sobre alimentación en depresión para que, pues profundizar un poquito más en qué alimentos tomar, qué alimentos no tomar, que es casi tan importante, y también qué suplementos o qué suplementación o qué flores de Bach y qué otras cosas te pueden ayudar en, pues en esta condición, ¿no? Lo primero es que generalmente para poder gestionar este tipo de patologías es importante entender qué nos está ocurriendo, qué ocurre en nuestro cuerpo, qué ocurre en nuestra mente, ¿no? Algunos de esos procesos son a veces muy comunes y ni siquiera nos damos cuenta o no nos llaman la atención lo suficiente como para dar la voz de alarma de que lo que puede estar gestándose es una depresión. Por eso es lo primero que quiero hacer, es decir, quiero definirla, quiero definir qué es la depresión para que, comiences a entenderlo un poquito mejor. Según algunos expertos, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados también a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y también del pensamiento. Actualmente supone una de las patologías más frecuentes. En los últimos años, además, se ha agravado bastante, sobre todo en personas muy jóvenes, y es la primera causa actualmente de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Aparece con más frecuencia en mujeres y en personas menores de 45 años. El tratamiento general con psicofármacos y la terapia psicológica que se suele acompañar consiguen aliviar parcialmente los síntomas, pero no generan una sanación completa del enfermo. Además, generalmente los tratamientos con estos fármacos pueden prolongarse por mucho tiempo y a veces el tratamiento es de por vida. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque están tratando el síntoma. Realmente la depresión es un síntoma y no la causa de lo que ocurre realmente en tu organismo. Por eso hay que empezar a mirar hacia otro lado y buscar qué está ocurriendo exactamente en el organismo de la persona deprimida. Así que debemos conformarnos con medicarnos de por vida o podemos realmente hacer algo para prevenir y salir de la depresión para siempre. Yo voto por tomar el control y primero aprender qué es lo que ocurre y luego hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar esta condición y, si es posible, salir de ella. Así que te quiero contar que hay dos tipos de depresión. Uno es la depresión endógena. Se produce generalmente por la interacción de unos determinados factores biológicos, es decir, viene de dentro, por eso se llama endógena, que pueden ser cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, o también por componentes genéticos, etc. Tiene un origen biológico en este caso, que guarda relación con la heredabilidad o la predisposición genética. Es la conocida habitualmente como melancolía o tristeza vital y no suele guardar relación con acontecimientos vitales estresantes y o negativos. Y la segunda clase es la depresión exógena. Este tipo de depresión se genera por acontecimientos externos, como pueden ser, por ejemplo, la muerte de un familiar, de un ser querido,
o una enfermedad grave de alguien que nos importa o de nosotros mismos, un problema económico, el desempleo, una ruptura de pareja o una experiencia traumática. Es decir, algo externo provoca en mí sentimientos y sensaciones depresivas. Ambos tipos de depresión se pueden prevenir y en esta prevención se basa la buena alimentación y una buena gestión emocional, porque esa es otra cosa. No nos enseñan a gestionar o a entender o a tratar nuestras emociones y por eso muchas veces entramos en bucle a nivel de pensamiento y emocionalidad porque no sabemos cómo gestionar lo que nos está pasando a nivel emocional. Sobre todo en este mundo aquí occidental, nos han enseñado a vivir hacia afuera, a que la felicidad o que el bienestar viene de fuera, de lo que tenemos o de lo que podemos conseguir o de lo que podemos llegar a ser. Y sin embargo, esto es algo erróneo, porque la felicidad, el bienestar, no te digo ya la felicidad que a lo mejor es como una utopía, ¿no? Pero el bienestar, la paz interna, viene de dentro de nosotros mismos, de cultivar el interior y de entender que lo que nos ocurre dentro es un reflejo de lo que ocurre fuera. ¿Y por qué entonces una buena alimentación puede ayudarme a mejorar o incluso a eliminar la depresión? Bueno, porque no en vano al intestino le llaman el segundo cerebro, debido a la red neuronal y de neurotransmisores que están en nuestro intestino, que hay en nuestro intestino. Perdón. La mayoría de estos cuadros depresivos, empiezan con un mal funcionamiento digestivo, aunque no lo creas. Mira, según el doctor Hammer, una de las condiciones para sufrir cáncer era haber vivido un trauma en soledad. Y con esto él no quería decir que se estuviera solo cuando se experimentaba ese trauma, sino que no se había podido compartir la experiencia, quedándose esa emoción, ese trauma, de alguna forma estancada en el cuerpo. Es decir, no se había podido compartir con alguien que entendiera de manera intrínseca, que comprendiera de manera empática aquello que nos estaba provocando ese sentimiento, ¿no? Con la depresión pasa un poco lo mismo. Tanto en una depresión exógena como endógena, el hecho de no compartir lo que nos está ocurriendo y lo que estamos sintiendo es un factor muy importante para el grado en que esto nos afectará. No en vano existe ese dicho español que dice que una pena compartida es solo media pena. Pero ojo, no se trata de estar constantemente en bucle hablando en negativo y alimentando y dándole energía a aquello que nos está haciendo sentir mal. Pero sí se debe saber exponer cómo nos sentimos a las personas adecuadas para encontrar soporte y ayuda necesario para gestionarlo. Es decir, encontrar personas con las que compartir estos sentimientos que no te digan, pero deja de sentirte así, pero deja de sentirte triste, porque al igual que tú no le dirías a nadie que tiene fiebre, deja de tener fiebre, no le puedes decir a alguien que se encuentra en estado depresivo, deja de sentirte deprimido, porque es algo que no es solamente emocional, sino que es un compendio de situaciones fisiológicas que se están dando en tu cuerpo también. Decirle a una persona deprimida, deja de sentirte deprimido, no solo no ayuda, sino que agrava la condición porque siente que no puede compartir contigo lo que estás sintiendo. Ahora bien, repito, no se trata de estar alimentando constantemente esa emoción negativa, ¿de acuerdo? Sino de exponerla y buscar una solución para dejar de sentirme como me estoy sintiendo. Porque lo otro es retroalimentar la negatividad y alimentar la depresión, ¿de acuerdo? Además de esto, alimentarnos correctamente es una de las mejores herramientas de las que disponemos. Te quiero explicar que es fundamental tener un sistema digestivo y sobre todo un intestino sano para prevenir y sanar
la depresión. Por ello, por ejemplo, las limpiezas intestinales, y los alimentos adecuados son imprescindibles. Sin lugar a dudas, al ser diagnosticados de depresión, lo primero que deberíamos hacer es observar cómo está nuestro intestino, ya que no solo influye en la depresión, sino también en el Parkinson, en el Alzheimer, en la bipolaridad, por ejemplo, también en la esquizofrenia, que no me salía ahora mismo el nombre. Todas estas enfermedades mentales, incluso, fíjate, la esclerosis múltiple, que no es una enfermedad mental, pero sí tiene su raíz en el cerebro, en una mala conexión neuronal, pueden verse beneficiados si tratamos nuestro sistema digestivo. De ahí la gran importancia de evitar, por ejemplo, la permeabilidad intestinal y tratarla, la disbiosis, entre otras cosas, poniendo mucho énfasis en recuperar nuestra microbiota con alimentos y suplementos ricos en pro y en prebióticos. Te dejo por aquí y al final del vídeo un par de vídeos sobre esto que te pueden ayudar mucho, sobre los probióticos y los prebióticos, que te pueden ayudar mucho a entender lo que está pasando en tu intestino y cómo ayudarle a dejar que pase. Y bueno, ¿qué alimentos debemos ingerir para prevenir la depresión o mejorar la condición depresiva? Bueno, pues todos aquellos alimentos que contengan omega 3 son básicos y fundamentales, así como por ejemplo vegetales de hoja verde, huevos, legumbres y muchos más que, como te digo, encuentras en esa masterclass que preparé para ti. Pero casi más importante que lo que tomar es un poco saber lo que no debemos tomar, lo que hay que eliminar de nuestra dieta. Y por ejemplo, la cafeína, el azúcar y no abusar de los hidratos de carbono es fundamental, lo cual supone una verdadera dificultad y un verdadero reto cuando estamos en esta condición, porque es precisamente estos alimentos los que nuestro cuerpo, lo que nuestro organismo nos va a demandar en esos momentos de crisis. Por eso te digo que es el gran reto, y de ahí la importancia de una limpieza intestinal y un cuidado importante de nuestra microbiota para que nuestro cuerpo, nuestro propio organismo, no nos autosabotee y no nos intente hacer comer esos alimentos que no deben estar en nuestra dieta cuando padecemos de depresión. Como te decía, te dejo 2 vídeos sobre probióticos y prebióticos, uno por aquí arriba y otro al final del vídeo, que seguro te van a resultar muy interesantes para entender mejor un poquito qué es esto de los probióticos y los prebióticos y qué tomar y qué no, ¿vale? Bueno, pues espero que el vídeo de hoy te haya ayudado a entender un poquito más lo que ocurre en estos estados, en estas condiciones depresivas y cómo evitar que siga ocurriendo, o al menos que no sean tan intensos. Así que nada, me despido. Te mando un beso muy grande, te deseo una maravillosa semana y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!